Bien, el video anterior de por qué no amo a Iron Maiden tuvo algunos comentarios, algunos bastante interesantes, de los cuales voy a hablar ahora y voy a responder dentro de lo que cabe. Lo que sí tuvo bastante repercusión, entre comillas, en el pequeño microuniverso que representan los comentarios de ese video, que no, pocas visitas obviamente, la cuestión de España. ¿Por qué? Porque yo dije, como recordarán al pasar en ese video, que España no es Europa. A lo cual, bueno, hubo preguntas, dudas, puestas en común de algunas observaciones, pero ya había dicho que el tema de por qué dije eso, como reitero, lo dije al pasar, no quise ahondar mucho en eso porque es un tema largo. Voy a ahondar posteriormente, que se haga un video puntualmente explicando eso, en el cual voy a tener en cuenta los comentarios referidos a ese tema que estuvieron en ese video. Pero porque es un tema amplio. Que viene a cuento, es interesante siempre hablar de eso, pero no lo voy a hacer ahora. Lo que sí voy a responder son otros comentarios referidos puntualmente a la cuestión de Iron Maiden. Hay un comentario que hay varios comentarios muy interesantes, pero hay uno que no podía dejarlo pasar realmente, y que es casi un comentario que justifica la existencia de este video, porque en ese comentario se dan cita un montón de lugares comunes y de perspectivas que yo ya he venido mencionando desde hace tiempo, tanto en este canal como en otros medios, y es muy curioso porque se dan todas juntas, así que voy a pasar a comentarlo, a comentar el comentario, valga la redundancia cíclica. Es el comentario bastante largo, bastante cargado, por suerte, de Roberto Fabricio Hidalgo 8984. Muy bien. Dice, ¿Metallica por encima de todo? Se pregunta. Lo cual, bueno, es lo primero que voy a aclarar, que creo que es lo primero que hay que aclarar. De hecho, se lo hice en un comentario. Porque efectivamente yo digo textualmente que Metallica está por encima de todo, pero si uno escucha el video se da cuenta de que en el contexto de lo que yo estaba hablando, Metallica está encima de todo a nivel comercial. Metallica es, y esto ya lo he dicho en varias ocasiones y creo que nadie puede negarlo, es el fenómeno a nivel comercial, a nivel de popularidad, a nivel de movimiento de masas, más grande de la historia del metal en sentido amplio. Cuando decimos metal en sentido amplio me refiero a todo ese movimiento cultural, a todo ese movimiento de merchandising, a todo ese movimiento estético, donde se incluyen obviamente bandas que musicalmente nunca hicieron metal, pero que se entienda a qué me refiero, ¿cierto? Es la mercantilización del manocchio, de las pulseras, de la ropa negra, de las guitarras distorsionadas y todo eso que se refiere al mundo, al mito de lo que es el metal, dentro del cual la inmensa mayoría de la gente que se identifica con eso, que dicen que escuchan metal y heavy metal y tienen de fondo de pantalla en sus celulares algo que dice aguante el heavy metal o viva el metal, y Homero con una remera de Iron Maiden o de Metallica justamente, son gente que la mayoría de las bandas que escuchan no son heavy metal. Pero no importa, que se entienda a qué me refiero. Dentro de todo ese universo que es totalmente heterogéneo, Metallica es el movimiento de masas, el fenómeno comercial más grande. Y a eso me refería yo cuando dije que Metallica está por encima de todo, porque efectivamente lo está. A nivel comercial Metallica es incomparable. A eso me refería, no en otro sentido. Pero Roberto Fabricio Hidalgo no lo entendió así, creyó que me refería a que Metallica estaba por encima de todo en valor artístico, a nivel musical, y no era el caso. Pero bueno, respondió a ese hombre de paja que él inventó. Pero bueno, vamos a ver qué dijo. Metallica por encima de todo, cuestiona, y dice, desde el álbum negro, para quienes no saben, el álbum negro es el homónimo de Metallica, su quinto álbum. Ya les dicen el álbum negro, pero es Metallica efectivamente, el The Black Album famoso, que fue uno de los discos más vendidos de la historia y fue el disco más vendido de Metallica en su momento. Casi duplica las ventas del disco anterior, del Unjustice for All, que de por sí ya fue muy vendido y que había casi triplicado las ventas del Master of Puppets, del tercero. Así que imagínense lo que estamos hablando, ¿no? A nivel de ventas. Dice que efectivamente ha tenido un sonido un poco más comercial. Dice el álbum negro que ya era comercial, dice Roberto, Reload. La redacción de Roberto es compleja, porque pareciera que él no tiene muy en claro lo que quiere decir, pero tiene muy en claro que está en contra de lo que yo dije, pero no reflexiona sobre la redacción, entonces no queda claro, pero vamos a tratar de interpretarlo. Dice, el álbum negro que ya era comercial, pone entre comillas, Reload y demás discos son una bosta. Reload es uno de los discos posteriores al Black Album, ya con para muchos el cambio de sonido de Metallica, donde Metallica empieza a decaer en su calidad artística, pero no decaer en sus ventas, porque de hecho el Load y el Reload son
tienen tantas ventas como el Right Light y el Master of Puppets, están al mismo nivel, así que no están así, por lo menos a nivel comercial, vendieron mucho. De hecho tuvo algunos hits que sonaban por todos lados, como Fuel, que todo el mundo conoce esa canción, creo que estuvo en la película ¿cómo es? Misión Imposible, si no me equivoco. Y el videoclip pasaba en la televisión a cada momento, así que no, no hubo una decadencia en ese sentido. Sí, quizás artística. Son una bosta, dice, o sea, que es una expresión muy argentina, ¿no? La palabra bosta, pero se refiere a que son una mierda, que son una basura, que son muy malos discos. Y dice, ¿qué decís? Me recrimina. ¿Por qué? Bueno, él entendió que yo dije una cosa que no dije. Pero no importa. Porque, bueno, en el concepto de Roberto, Metallica tuvo el Black Album, que según él es bueno, pero comercial. Y posteriormente, fíjense que para él no es lo mismo que algo sea una bosta a que sea comercial. Eso ya es un indicio de algo positivo. Porque efectivamente yo considero que no es exactamente lo mismo. Pero él dice Reload y demás discos, es decir, todo lo posterior. Para quienes no lo saben, hay casi una unanimidad. Con Metallica pasa algo raro, que ya lo he mencionado en el video ese donde veo los comentarios de aquella vieja noticia del Mariscal Rock. Metallica es esa banda de la cual todo el mundo habla mal, todo el mundo habla pestes, pero después es la más escuchada en Spotify o demás plataformas, no sé, no use ninguna de esas plataformas, pero se entiende. Los videos son los más vistos, llenan estadios a donde sea que van, sus discos venden mucho, pese a que su lucha incansable contra la piratería, la ridícula lucha de Lars Ulrich eterna, pese a que siguen vendiendo muchísimo y son multimillonarios, pero no, al parecer no es suficiente, ¿no? Es como... Lars Ulrich es el de South Park, efectivamente. Estanque de tiburones de oro. Pero sí, es esa banda de la cual cualquiera quien le pregunte te va a decir que ya no son lo mismo, que se vendieron, que son muy malos. Y sin embargo todos lo escuchan porque o son todos bots, o viven en otra dimensión, no lo sé, es rarísimo. Pero ocurre. Entonces, sí, hay casi una unanimidad de opiniones con respecto a que son todos malos, salvo, bueno, el Dead Magnetic en el 2008, disco que todos escuchamos por lo menos 2 o 3 canciones, The Day That Never Comes y A Nightmare Long, son canciones que sonaron hasta en la sopa en ese momento, por la televisión, por la red, por todos lados, así que todos las escuchamos, y intentó ser como un regreso a ese sonido old school, entre comillas, de Metallica, pero bueno, etcétera. Es un debate interno de los fanáticos de Metallica, que son muchos, pero no lo dicen, no sé, es raro. Pero después efectivamente llenan el estadio, no sé. Pero bueno, me recrimina eso. Que yo puedo coincidir con el concepto que maneja Roberto, porque efectivamente él está recriminándome haber dicho algo que no dije. Entonces, bueno, pero continuando con el mensaje. Dice, ¿puede o no gustarte Iron Maiden? A muchos de los grandes también les gusta. A ver, ¿puede o no gustarte Iron Maiden? A muchos de los grandes también les gusta. O sea, es como hay una... Está negando y después hace un aditivo. No entiendo la redacción, es compleja, ¿no? Pero bueno, a muchos de los grandes también les gusta. Tendría que decir, podría gustarte o no, a muchos de los grandes sí les gusta. Ahí tendría sentido su redacción. Y dice, muchos tomaron su influencia para hacer música. Sí, es verdad, Iron Maiden fue una influencia para muchas bandas. Eso, bueno, es una obviedad. Todo el mundo lo sabe. Una banda tan conocida, tan comercial, tan exitosa, sí, efectivamente fue de influencia para muchos. Es como una obviedad, ¿no? Muchos tomaron su influencia para hacer música. Manowar, entra en la cuestión de Manowar que yo mencioné al pasar la comparación. Dice, Manowar tiene temas, ahora quería decir, esto es un error de tipeo, no hay problema. Manowar tiene temas buenos, pero la mayoría son repetitivos. Yo coincido con esto. Yo creo que Manowar tiene una fórmula, pero es la fórmula Manowar, entonces tampoco se le puede recriminar nada. No, podría recriminarle más, por ejemplo, a Wizard. No en todos sus discos, pero por ejemplo en el Fallen Gods. Es un disco que repite la fórmula Manowar sin ser Manowar. Entonces, bueno, como tantas bandas, Solemnity, Majesty, Metal Law, etcétera, etcétera, etcétera. No Virgin Steel, pese a lo que muchos dicen, pero fuera de eso, un amplio etcétera, que copiaron la forma Manowar y ejecutaron con esa fórmula toda su carrera, pero sin ser Manowar. O sea que se les puede recriminar, a los propios Manowar no tanto. Pero bueno, depende, esto es un tema debatible. Son las bandas que tienen su propia forma de hacer las cosas y siempre hacen lo mismo, pero es la forma de ellos. Es la forma que ellos han llevado adelante. Entonces no se les puede recriminar, te puede gustar o no, pero no se les puede recriminar el ser repetitivos cuando esa fórmula que repiten la han creado ellos.
Pero bueno, depende de posturas. Pero sí, yo coincido que Manowar se han puesto bastante reiterativos, pero fíjense que lo que él quiere decir es otra cosa. Nos ha engañado. Porque dice, Manowar tiene temas buenos, pero la mayoría son repetitivos. Sobre el verdadero metal, morir por el metal, luchar por el metal, etc. O sea que él estaba haciendo referencia a que eran repetitivos en cuestiones temáticas, en cuestiones líricas, no en cuestiones musicales. O sea, él está criticando las líricas de Manowar. Yo hablé de música, yo en ningún momento toqué las cuestiones líricas, ni temáticas, ni conceptuales de las canciones. De hecho, ni siquiera me puse a hablar profundamente de Manowar. Yo no sé por qué dice esto. Porque no le gusta la temática de las canciones de Manowar, es totalmente respetable, pero nadie está hablando de eso. Además, nadie dice una banda es repetitiva porque habla siempre de lo mismo. Porque si no, ¿sabe cuántas bandas hay que todas las canciones hablan de satanismo? O de gore, o de pornografía. Bueno, ahí tenés el porn grind. Hay géneros enteros que tienen una temática donde todas las canciones de todas las bandas de ese género hablan de lo mismo. O los lugares comunes del trash, las críticas políticas insulsas, que son divertísimas, ¿no? Pero no. Bueno, montañas y dragones, hadas y dragones, castillos y dragones, caballeros y dragones. Entonces a mí me llama la atención esto. Pero bueno, continuemos. El hecho que la gente poser use una remera de Iron Maiden no hace que la banda sea mala. Acá él seguramente está haciendo referencia a las imágenes que mostré en el video, donde mostraba mucho del merchandising de Iron Maiden y mostraba muchas figuras, muchas celebridades de la farándula utilizando remeras de Iron Maiden, porque efectivamente, como ya he dicho, el logotipo de Iron Maiden es una marca. Iron Maiden es una multinacional que vende ese producto, esa ropa, esos juguetes, esos juegos, etcétera, como merchandising, que excede obviamente lo musical. Iron Maiden es una enorme multinacional donde la música es una partecita pequeña de ese gran negocio. Entonces muchísima gente utiliza ropa de Iron Maiden como si fuera una marca de ropa. Y bueno, y son gente que no está relacionada con el mundo del metal. Por eso vuelvo y repito, Iron Maiden es un fenómeno de masas, no del nicho metalero. Lo cual no tiene nada de malo. Como bien dice acá, el hecho de que la gente poser use una remera de Iron Maiden no hace que la banda sea mala, totalmente. Que una banda sea comercial no significa que sea mala, significa en todo caso que es accesible. Pero acá hay un montón de conceptos que parecen conjugados pero que no son exactamente lo mismo. Vamos a profundizar en eso. Primero que decir que una propuesta artística en general, o una propuesta musical en particular, es buena o mala, no es tan simple. No es tan simple. Tenemos datos, como siempre digo, tenemos el dato de la complejidad, tenemos el dato de la originalidad, tenemos el dato del contexto, tenemos el dato de la destreza técnica, tenemos el dato de la versatilidad o la sinceridad. Tenemos varios datos a tener en cuenta, por eso es muy amplio y muy complejo y tiene muchos intervalos, muchos aspectos desde los cuales observar cuando decir que una propuesta musical o artística en general es buena o mala. Pero uno de ellos no es la cuestión de la comercialidad. A ver, una propuesta puede ser comercial, es decir, accesible al gran público, y ser muy buena, en sus parámetros, obviamente. Esto que se ha dicho muchas veces, muchísimas veces, de algunos artistas de pop, que tienen productos muy cuidados, que suenan muy bien, que están efectivamente muy cuidados, y a nivel técnico están muy bien hechos, y a nivel de producción están muy cuidados, efectivamente es un producto muy cuidado, muy bien presentado y demás, y que es muy accesible porque efectivamente es música pop, es decir, música popular. Como siempre decimos acá, la música pop no tiene unas características musicales definidas, simplemente se define por ser música accesible, música que puede gustar a cualquier público, rompiendo eso como aquel video que hice hace unos días del mito de la música para músicos. ¿No? Eso es superado desde estas perspectivas. Una banda, como digo, puede tener un sonido comercial accesible y muy bueno. Una banda puede tener un sonido muy inaccesible y ser muy mala. Adrede, o sea, la propuesta misma de la banda puede ser sonar mal. Esto es para meme, sinceramente. Este es el auténtico chat. Cuando a una banda de punk, a una banda de cybergrind, a una banda de goregrind, a una banda de noise grind, a una banda de power violence, alguien se le acerca y le dicen, güey, suenan horrible. El tipo con la cara del chat le dice, así es. Claro, porque efectivamente su propuesta es esa. Pero efectivamente suenan mal. Y es inaccesible. Cumple con dos parámetros. Es malo,
entre paréntesis, entre comillas, perdón, y es inaccesible, es decir, no es comercial. Después hay otras cosas que son complejas, son muy buenas y no son accesibles. Después está el mito de, bueno, bandas como Tool, que simulan una complejidad que no es tal, porque en realidad es música muy accesible y da por eso el éxito comercial que tienen. Entonces son variantes diferentes. Una banda puede ser muy mala y tener mucho éxito comercial. Una banda puede tener una propuesta muy accesible, muy comercial y está muy bien. Hay infinidad de variantes en este sentido. Por eso repito, que yo haya dicho que efectivamente Iron Maiden es muy comercial no significa que haya dicho que la banda es mala. Cosa con la que coincido con lo que dice Roberto. Con lo que no coincido con lo que dice posteriormente. Que dice, la idea de la música es vivir de ella. No necesariamente. De hecho, Iron Maiden, como he dicho hace unos instantes, es una enorme multinacional que genera merchandising, que genera shows, espectáculos en vivo a los cuales asisten muchísimas personas, y la música es una parte de eso. ¿Se entiende? Es un enorme negocio y la música es una parte de ello, obviamente. Es el motor, pero no es todo. Y no es quizá lo que más genera. Pero bueno, de todos modos, esa idea de que la música está para vivir de ella, eso deja de lado a el 90% de los artistas, de los músicos del mundo que no viven de la música. Los que pueden vivir de su música, y mucho más, los que se hacen millonarios como Iron Maiden gracias a su propuesta artística, son muy pocos, son una ínfima parte. La mayoría de los músicos no llegan a vivir de la música. La inmensa mayoría. Y a mí me sorprende que diga esto, Roberto, porque esto lo sabe alguien, cualquiera que conozca su escena local, cualquiera que lleve unos años escuchando, o sea, en cualquier nicho, sea en el jazz, en el blues, en el punk o en el metal, sabe que la inmensa mayoría de las bandas no les alcanza, no generan suficiente. Algunas no generan nada directamente porque pasan de ello. Y otras no, está el típico pagan por tocar, ¿no? De hecho es que les cuesta dinero de su bolsillo mantener la banda porque es lo que les gusta, es su hobby. Pero la inmensa mayoría, para redondear, no les alcanza, ni siquiera les genera ingresos. No les reporta ingresos la música. Entonces es curioso que diga que la música es para vivir de ella. Es una visión un poco rara. Pero bueno, porque eso significa que solamente existen los Iron Maiden, los Metallica, los Motorhead, los Megadeth, etcétera, ¿no? Los grandes tanques. Pero en fin, pero acá hay una cosa que tiene que ver con su redacción, que es muy rara, porque dice, la idea de la música es vivir de ella. Si sos bueno, preguntales a los traperos reggaetoneros si son buenos en todo caso. No entiendo qué quiso decir. Porque dice, a ver, como que quiere decir que la idea es vivir de la música si sos bueno. Ergo, si no puedes vivir de la música significa que no sos bueno, lo cual es un error total. La mayoría de los músicos que se hacen millonarios con la música, el 99% no son buenos para nada. De hecho, son muy malos. Pero es un producto muy accesible, como dije recién. No es el caso de Iron Maiden, que no son malos, aunque sí hacen un producto muy accesible. Para un público que simula ser diferente, pero es el gran público por igual, así que no. Como digo, como vuelvo a repetir, no es un público de nicho. Pero me dice, preguntarles a los traperos reggaetoneros si son buenos. No, no lo son, en todo caso. No lo son, pero viven de ello. O no, bueno, es muy raro lo que quiere, ¿no? Es muy rara su redacción, dice. Y ahora viene una acusación personal que es muy rara, que dice, por ahí sos como los cerrados algunos del death metal que obvio no son conocidos. O sea, aquel acá está haciendo una crítica al death metal que según él no son conocidos porque vender para ellos sería ser impuros. Acá está confundiendo muchas cosas. Bueno, voy a explicar esta cuestión. Acá él está confundiendo un mito muy difundido, de que es casi un meme, un estereotipo, del black metal, donde vender, o sea, ser comercial, entre comillas, es. Incluso está el típico chiste que yo siempre hago de grabar en el sótano, para que suene horrible y que solamente pueda ser escuchado por auténticos, verdaderos truth blackers. Y bueno, que sea efectivamente absolutamente inaccesible, al extremo del ridículo. O sea, el paroxismo de la anticomercialidad. Y eso pasa en el black metal, en el death metal no se da tanto eso. Sí en el punk, por ejemplo, quizá en el grindcore, que si se estaba refiriendo a eso puede tener sentido. Pero no necesariamente en el death metal. En el death metal no hay memes al respecto. Pero bueno, donde ser conocidos porque vender para ellos sería ser impuros. No sé, acá mezcla un montón de cosas. Algo,
Pero primero entra con una acusación que a mí siempre me dio risa de por ahí sos como, es como, seguro sos X, y haces un ad hominem inventado por vos mismo para ahorrarte tener que debatir en serio, que es muy común, pero por ahí sos como los cerrados algunos del death metal, que obvio no son conocidos porque vender para ellos sería ser impuros. Entonces acá él critica eh, a los artistas en general, sea el género que sea, que consideran que es una deshonra o que no va con su propuesta artística el hecho de ser conocidos o de vender, cosa que pasa mucho. Muchos no hacen una pose de esto ni una reivindicación, pero de facto lo hacen. Hay muchos músicos que hacen la música que les gusta, sabiendo que no van a vender nada y que de hecho les va a costar dinero de su bolsillo mantener su proyecto musical, porque no van a generar ingresos, y sin embargo lo hacen. Y no por eso son unos raritos que hacen una pose de no, porque yo... No, no, simplemente gente que hace lo que le gusta. Es bastante más sencillo esto. Pero bueno, entonces ni son cerrados, ni piensan que se vuelven impuros, ni nada. Simplemente hacen la música que les guste. Y si tienen que pagar por ello, lo hacen, como gente que paga para alquilar una cancha e ir a jugar con sus amigos al fútbol, o gente que paga para tomar una cerveza porque lo disfruta. Esto es bastante sencillo, no hace falta ahondar demasiado. Pero bueno, y después dice, incluso Mayhem quería ser masivo y ser conocido por todo el mundo. Yo no sé por qué trae a colación a Mayhem, pero ya el hecho de que traiga a Mayhem es como cuando mencionan a Picasso o a Van Gogh, algunas personitas, y personitas que tratan de explicar la economía con ejemplos de ese estilo. Y dicen, oh, imaginemos un cuadro de Van Gogh, y siempre hablan de Van Gogh porque no conocen otro. Bueno, me recuerda a eso, ¿no? Cuando dicen Mayhem. Pero bueno, y después hace otra acusación, es como, no hay manera de escaparse con Roberto. Con Roberto, o sos un rarito que cree que ser conocido es ser impuro, o sos esto. O sos mente cerrada, o sos esto, escuchen. O tal vez seas de mente abierta y te gusta Leo Mattioli, Comanche, Ráfaga u otros también. Dos cosas para acá. Primero, no hay manera de escaparse con Roberto. Con Roberto, si no amás a Iron Maiden, o sos un rarito de esos, algunos del death metal, como dice él, que no son del death metal, pero X, que no quieren ser conocidos porque piensan que eso sería ser impuros, que somos todos les Legiones Noir, o sos directamente alguien que escucha cumbia, que es una cosa muy típica también de los fanáticos de Iorio, ¿no? Que si no adoras a Iorio es porque escuchas cumbia. En su momento me decían los guachiturros, hoy me dicen Lali o elegante o lo que sea, bueno, porque su universo es muy pequeño. Bueno, fanáticos de Iron Maiden, es casi seguro que su universo va a ser muy pequeño, porque bueno, es una banda que tiende a monopolizar la escucha de sus fans. Pero no importa. Puntualmente, las dos cosas que hay que puntualizar. En primera instancia, para Roberto yo soy, dos opciones me da, no me da otra opción. O soy un rarito de esos que piensan que ser conocido es ser impuro, o me gusta la cumbia. Y después él menciona bandas de cumbia muy argentinas que no son conocidas fuera de Argentina, como lo son Comanche, Ráfaga. Y encima son de una, eso ya lo delata un poco la edad. Que habla de Comanche y Ráfaga, que son de hace ya años, antes de que yo, creo que antes de que entre a la primaria, esas bandas estaban de moda. Si no me equivoco, son de los 90. Yo nací en el 96. Pero bueno, Comanche, Ráfaga, Amar Azul, bueno, todas esas bandas de cumbia argentina. Y también menciona a Leo Mattioli, que es muy conocido, que murió hace unos años, un artista muy conocido en Argentina de cumbia santafesina. Que quizá, bueno, si ustedes no son de Argentina, quizá conocen a los Palmeras, que se hicieron virales hace unos años porque lo escuchó Messi. Y después la canción de Colón en la final de la Copa Sudamericana, pero etcétera, no vamos a hablar de cumbia. Pero bueno, uno trabaja en un taller y aquí está prendida la radio todo el día. Y aquí lo que más se escucha, por lo menos en la radio, es cumbia. Porque en la radio local, digo. Yo no soy de Buenos Aires, háganse esa idea. Pero bueno, aquí no sé, cuesta. Entonces, en su mundo, soy un rarito o escucho cumbia. Bien, bien, es bastante verde, bastante estricto Roberto con esta cuestión. En todo caso, no tiene nada de malo para muchos. Pero no seas resentido, acá también me encanta. Entonces, o soy un resentido, es la otra opción que me da. Esto me recuerda mucho a esto ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pero esta cuestión de que cualquiera que diga tal cosa pasa a ser juzgado personalmente. O sea, hace un análisis psicológico y entonces es un resentido, un envidioso, un fracasado, o bueno, lo que se quiera decir, un X, ingrese en la descripción psicológica que se le ocurra.
Y es lo de ladran Sancho, señal que cabalgamos, que es una frase que se la adjudica a Cervantes, que nunca está en el Quijote, no está y que es totalmente contrario al mensaje de la obra cervantina. Si tienen alguna duda, tengo unos videos sobre el Quijote en el metal. Si quieren, no les recomiendo que lo hagan porque es mucho tiempo y muy tedioso el tema, pero si tienen tiempo y energía, bueno, ahí están. Pero esencialmente, ladran Sancho, señal que cabalgamos, es una contradicción absoluta al mensaje de Cervantes, porque es creer que cualquiera que te... Es lo que esto existe en el Quijote, es lo de Don Quijote, lo de Alonso Quijano diciéndole a Sancho que, bueno, cuando le estaba diciendo no invista contra esos molinos, porque efectivamente son molinos y no gigantes, y le dice, tú no sabes nada de aventuras, Sancho. Bueno, y así terminó. Este me está diciendo eso, está diciendo, tú no sabes nada de aventuras. Tú seguramente eres un resentido. Bueno. En todo caso, no tiene nada de malo para muchos. No seas resentido con una banda que muchos de nosotros admiramos. Usted y todos tienen derecho a admirar a la banda que deseen. Y de hecho lo hacen. De hecho lo hacen porque tienen muchísimos fanáticos que consumen todo su merchandising y bueno, y etcétera. Llenan estadios en todo el mundo y son súper escuchados y apenas sacan una nueva canción o un nuevo video, tiene millones de reproducciones al poco tiempo. Así que no hay ningún problema con eso. Yo en ningún momento puse en tela de juicio el derecho de alguien a admirar lo que desea admirar, la banda que sea. Después lo de que dio mucha buena música con todos sus problemas o egos, yo no lo sé, no conozco la biografía de Iron Maiden ni del ego, ni las riñas internas de sus miembros, así que no puedo hablar de eso. Concluye, Roberto, esto es bien interesante, dice, no te hagas fan de Iron Maiden, no lo haré, pero por lo menos sé objetivo. Bueno, no creo que nadie pueda ser completamente objetivo, pero creo que no me he ensañado innecesariamente en ningún sentido. Porque todos buscan, esta es una frase que es demoledora, dice, porque todos buscan la fama y la plata, es la realidad. La fama no necesariamente, no todos quieren la fama. A veces van de la mano, ¿no? A veces la fama y el dinero van de la mano, en algunos oficios. Pero todos buscan la plata, sí, bueno, es una necesidad, es el capitalismo, si todos trabajamos y necesitamos, no es solamente que la queremos, sino que la necesitamos. Bueno, a algunos les gusta mucho la plata per se, pero ¿qué otro remedio les queda, no? Si es absolutamente necesaria. Eh, pero decir que todos buscan la fama, sí, si lo necesitan, sí, pero como he dicho antes, hay muchísimos artistas que no hacen su obra o lo que disfrutan hacer para ganar dinero, de hecho lo pierden, o para ser famosos, porque si no harían otra cosa, si esa fuera su búsqueda. Así que no lo sé, no, pero igual es bastante claro cuáles son los parámetros y por qué Iron Maiden es una banda tan grande a consideración de Roberto si tiene esta consideración. Claro, Iron Maiden siendo el tanque comercial que es para alguien que tiene este pensamiento de que todos buscan la fama, por ende iguala a todos, dice, bueno, dentro de este parámetro donde todos buscan la fama y el dinero, el que más fama y dinero tiene es el mejor. Y efectivamente Iron Maiden en ese sentido es de los mejores, indiscutiblemente. Pero en ese mismo sentido es inferior a Metallica. Bien, saludos a todos.